En un taller ruidoso, donde los sueños parecían llenos de grasa y humo, una ingeniera arrogante lanzó una apuesta que jamás pensó perder. La mañana comenzó con un sol vibrante colándose entre los techos de zinc del taller Motores del Alba. El olor a aceite viejo y metal recalentado llenaba el aire, mientras los mecánicos comenzaban su jornada entre risas y motores abiertos. Frente a ellos, llegó un auto deportivo de última generación, reluciente, pero inmóvil. De él bajó con seguridad una mujer de lentes oscuros, cabello recogido con precisión quirúrgica y una tablet en mano. Era la ingeniera Victoria Ferrer, enviada por la empresa automotriz para supervisar un proyecto de reparación experimental. Todos la miraban con respeto, excepto Julián, un mecánico joven de rostro manchado por la faena, que la observaba con serena curiosidad. «Ese motor está muerto», dijo uno de los mecánicos. Victoria giró la cabeza, altiva. «Sí, y si este chico lo arregla, me caso con él», dijo riendo con ironía. Las carcajadas llenaron el taller, pero Julián solo sonrió en silencio, como quien ya sabe el final de una historia que otros apenas empiezan a leer. El reloj marcaba el mediodía y el calor en el taller era sofocante, mezclando el sudor con el vapor que se escapaba de las máquinas viejas. Julián se acercó al auto con una mirada seria, mientras los demás seguían bromeando a lo lejos. Victoria, cruzada de brazos, se apoyó en una columna con aire de superioridad, mirando cómo el humilde mecánico se arrodillaba frente al capó como si fuera un altar. «Ni los técnicos de fábrica pudieron encenderlo», murmuró ella con desdén. Julián no respondió. Sus manos, callosas y hábiles, comenzaron a explorar el interior del motor, con una precisión que contrastaba con su aspecto sencillo. Había algo en su forma de trabajar que imponía silencio. Un aura de respeto empezó a envolverlo. Los ruidos del taller se fueron apagando, como si todos comenzaran a intuir que algo especial estaba ocurriendo allí. Al caer la tarde, la luz dorada entraba por las rendijas del techo, tiñendo el ambiente con un resplandor casi mágico. Julián seguía trabajando con paciencia, limpiando, ajustando, reconectando piezas con una concentración que parecía detener el tiempo. Victoria lo observaba de lejos, sin poder evitar cierta intriga. «¿Dónde aprendiste eso?», preguntó al fin, sin el tono altivo de antes. Julián levantó la vista con serenidad. «Mi padre tenía un taller, me enseñó a escuchar a los motores como si fueran personas». Hubo una pausa. Victoria entrecerró los ojos, como evaluando si se trataba de una frase poética o una verdad profunda. Julián volvió a su labor. Las herramientas eran ahora extensiones de sus dedos, y el motor, una criatura dormida a punto de despertar. La apuesta ya no parecía tan graciosa. La noche cayó sin previo aviso y solo unas lámparas colgantes mantenían iluminado el rincón donde Julián trabajaba. El resto del taller estaba en penumbra, con los demás empleados ya en casa. Victoria no se había ido. Sentada en una silla desvencijada, sostenía una taza de café frío mientras lo observaba. Había pasado de la burla a la curiosidad, y de la curiosidad a una especie de admiración silenciosa. Julián seguía revisando manuales antiguos, haciendo anotaciones con lápiz en una libreta gastada. «¿Por qué no estudiaste ingeniería?», preguntó ella, rompiendo el silencio. Julián sonrió sin mirarla. «Porque prefería aprender con las manos, no con fórmulas». Esa respuesta la dejó callada. Por primera vez, la ingeniera se sintió menos ingeniera y más humana. La madrugada trajo consigo una brisa fresca que entraba por las rendijas, haciendo bailar levemente las hojas de papel sobre la mesa. Julián, con ojeras profundas y las uñas ennegrecidas, finalmente cerró el capó. Se hizo un silencio que pesaba. Victoria se puso de pie. «¿Terminaste?», preguntó. Julián asintió. Caminó hasta la puerta del conductor, giró la llave, y el motor rugió como un león dormido que despierta con hambre. El sonido llenó el taller, rebotando en las paredes, asombrando incluso a los pájaros que dormían en el techo. Victoria dio un paso atrás, completamente atónita. «¿Cómo lo hiciste?», murmuró. Julián solo la miró con una media sonrisa. «Dijiste que si lo arreglaba, te casabas conmigo». Ella bajó la vista, sin saber si reír, disculparse o abrazarlo. A la mañana siguiente, el sol bañaba de nuevo el taller, pero algo había cambiado. La historia del mecánico humilde que revivió un motor imposible se había regado por toda la ciudad. Los trabajadores regresaban entre susurros y risas nerviosas. Victoria, impecable como siempre, sostenía una carpeta con documentos que parecía no poder firmar. «Podrías trabajar conmigo en la empresa, como jefe de diagnóstico»,
dijo con voz seria. Julián la miró, sereno, y perder la libertad que tengo aquí. Ella se mordió el labio sorprendida. Julián no buscaba fama ni puestos, solo respeto, y ya lo había ganado. Victoria bajó los papeles. Entonces, al menos acepta una cena. Por primera vez, ella no hablaba desde el ego. Hablaba como una mujer impresionada y tocada en lo más profundo. La escena cambió al restaurante más exclusivo del centro, con luces cálidas, copas brillantes y un piano sonando al fondo. Julián, vestido con una camisa sencilla y limpia, lucía algo incómodo. Victoria, radiante, lo miraba de una forma que no había usado nunca con nadie. ¿Siempre has sido así?, preguntó ella, jugueteando con su copa. ¿Así como? ¿Tan auténtico y tan terco? Julián se rió. Solo soy yo. Durante la cena, no hablaron de motores ni de apuestas. Hablaron de sueños, de infancia, de pérdidas y caminos. Victoria confesó que, tras tantos títulos, nunca había sentido tanta admiración por alguien como en esa noche. Y Julián, por primera vez, la vio como alguien más allá de una ingeniera soberbia. Un mes después, en el mismo taller, Julián trabajaba como siempre, con la radio encendida y el aire lleno de polvo y esperanza. Victoria llegaba cada viernes con una sonrisa distinta, ya sin lentes oscuros, sin poses. Se sentaba a su lado, observaba, aprendía. Poco a poco, el orgullo de ella se fue convirtiendo en humildad y la seguridad de él en inspiración. ¿Sabes?, dijo Victoria un día, yo solía mirar a la gente como piezas. Ahora entiendo que no todos encajan en mis planos. Julián asintió en silencio. El motor no había sido lo único que reparó esa noche. También había despertado un corazón que llevaba años atascado. El taller comenzó a transformarse. Nuevas herramientas, más clientes y una sección especial donde se enseñaba a jóvenes sin recursos a trabajar con motores. Victoria había donado los equipos. Julián enseñaba con paciencia. Juntos, formaron algo más grande que una empresa. Formaron una comunidad. Los que antes se reían, ahora respetaban. Los que antes dudaban, ahora aprendían. El motor que revivió esa noche se convirtió en símbolo, y en la entrada colgaba una placa. Nada está realmente roto, si se repara con pasión. Era más que una frase. Era el resumen de todo lo que habían vivido. En un atardecer rojizo, con el cielo pintado de naranjas y violetas, Julián y Victoria estaban sentados sobre el capó de un auto antiguo, en silencio. Nunca firmamos ese contrato, dijo ella con tono de broma. Julián la miró. ¿Cuál contrato? El de casarnos si arreglabas el motor. Hubo una pausa. Victoria sacó de su bolsillo una pequeña cajita. Pero yo traje uno nuevo. Julián la abrió. Era una tuerca vieja, pulida y montada sobre un anillo metálico. No es oro, pero sostiene lo que importa. Julián la abrazó. No necesitaban nada más. La boda fue en el mismo taller, decorado con luces cálidas, girasoles y piezas de motor convertidas en floreros. Mecánicos, vecinos y antiguos alumnos llenaban el lugar con aplausos sinceros. Victoria, vestida con un sencillo traje blanco, caminó entre estanterías hacia Julián, que la esperaba con un overol limpio. El sacerdote fue el dueño del taller, y el banquete empanadas y cerveza. Pero no importaba, porque el amor que nació de una apuesta ridícula se había convertido en algo verdadero, reparado pieza a pieza, sin prisas, sin fórmulas, solo con el corazón. El último encuadre muestra el taller desde afuera, con el cartel ya renovado, Taller Ferrer en Julián, donde los imposibles arrancan. Dentro, Victoria ajusta un motor junto a una joven alumna, y Julián los observa desde una banca orgulloso. El sol cae, pero dentro del taller, todo brilla. Nunca subestimes a alguien por su ropa, su oficio o su silencio. A veces, quienes parecen tener poco, tienen mucho más que enseñar. Una burla puede ser el inicio de una transformación, y una apuesta sin sentido puede revelar un amor verdadero. Lo importante no es el título que llevas, sino el valor que pones en lo que haces, porque los motores, como los corazones, solo arrancan cuando se les trata con respeto.